Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Con las disculpas del tema de la hora, también nos estábamos esperando que las personas pues, puedan llegar la mayor cantidad para este tan importante tópico y sobre todo en la coyuntura en la cual nos estamos moviendo hoy. Es muy, pero muy importante tener en cuenta y aclarar muchas dudas en relación sobre todo al tema de pensiones, ¿no? Y este tema de la gestora. Quiero presentarles al doctor Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres. Él estudió Historia y Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con una especialización en política energética y otra en planificación financiera actuarial. Ha desarrollado diferentes investigaciones en desarrollo humano, política fiscal, economía de recursos naturales y políticas de pensiones. Actualmente trabaja en la Organización para la Seguridad Social, Flora Tristán, y es asesor de la Asociación de Jubilados del Nuevo de Cochabamba, ¿no? Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres, por favor le damos una bienvenida y un aplauso, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Y el micrófono es suyo, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto venir una vez más, después de unos 3 años, aquí al auditorio del materno infantil para compartir y discutir nuevamente este tema tan preocupante para todos los trabajadores y sobre todo para cuando se llega a la vejez. Entonces, entraremos en materia, por favor, ¿ya? Cualquier duda que tengan, algo me preguntan y vamos intentando contestar a medida que vayan surgiendo los temas analizados o los problemas que se vayan a analizar, ¿ya? Entonces, comencemos. Un poco, hoy día toda la gente está preocupada de esto por el tema de la gestora, porque el 15 de mayo comienza a funcionar la gestora con todo el sistema, ¿no? Entonces, yo quisiera que comencemos viendo primeramente esto. Hoy día tenemos lo que se ha denominado en la ley Sistema Integral de Pensiones. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos 3 subsistemas o regímenes, que uno es el régimen no contributivo, del cual se paga la renta dignidad, que tiene un fondo universal de vejez, se dice, y ese fondo universal de vejez va el dinero de las utilidades de las empresas capitalizadas y del impuesto directo a los hidrocarburos. De todo el impuesto que se paga, el 30% va a ese fondo, y de ese fondo se paga la renta dignidad. 300 bolivianos para los que están jubilados o los que tienen jubilación y 350 para los que no tienen jubilación. Luego está el régimen contributivo. El régimen contributivo es el sistema de capitalización individual donde todos aportamos el 10% a nuestra cuenta personal previsional y ese fondo se llama Fondo de Capitalización Individual o Fondo de Ahorro Previsional. Ese fondo es el fondo que cuando uno llega a jubilarse, de ese fondo pasa el dinero al fondo de vejez y en el fondo desde el fondo de vejez nos pagan mensualmente la jubilación o la pensión. Y luego está el régimen semicontributivo. Este régimen semicontributivo es el régimen solidario, ¿no? Es el régimen por el cual, dependiendo de algunas condiciones, si cumplen algunas condiciones, se le da al trabajador un adicional a lo que llega con su capital para que ese adicional le compense hasta unos límites que enseguida vamos a revisar. Ahora, estos fondos, en realidad estos sistemas, estos subsistemas, no están mezclados, están juntos pero no mezclados. Segundo, los fondos en realidad es el fondo de ahorro previsional, el fondo colectivo de riesgos, el fondo de vejez, el fondo solidario y el fondo de la renta universal de vejez. Son 5 fondos. Todos estos fondos son autónomos. ¿Qué quiere decir que son autónomos? Que el dinero no está dentro del presupuesto público. Si ustedes ven el presupuesto general de la nación o ven el presupuesto del Banco Central o de cualquier institución estatal, este dinero no está dentro de ese presupuesto público. Tampoco está dentro del presupuesto de las AFPs. Si uno revisa los presupuestos de las AFPs, el patrimonio de las AFPs tampoco está ahí, ¿no? Y no va a estar en el presupuesto de la gestora.
Es decir, cuando es un fondo autónomo, están en cuentas separadas, se invierten, etcétera, y lo que se hace es simplemente administrar este dinero. Entonces, este fondo es separado. Ahora, ¿quién administra estos fondos? Y todos pensamos que quien administra son las AFPs y ahora van a administrar la gestora. Pero eso no es cierto en precisión, no es muy preciso. Quien administra los 5 fondos es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones. Es la que efectivamente hace que el sistema funcione. Enseguida vamos a ver. Y luego, arriba, quien hace las definiciones de política económica, de política de pensiones, de cómo va a ser la estructura del fondo y cómo va a funcionar el fondo, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es el viceministerio, por ejemplo, de pensiones y finanzas, ¿no? Entonces, no es la APS solo administra, dice cómo pone en funcionamiento el sistema, y el Ministerio de Economía define las políticas. Y abajo de eso están las AFPs hoy día. Las AFPs solo administran, si ustedes quieren, el dinero de manera más o menos contable. A ver, veamos más al detalle. Miren, ahora va a entrar, en vez de las AFPs, la gestora pública. Entonces, ¿qué es lo único que está cambiando? No va a cambiar las políticas, no va a cambiar la estructura del sistema de pensiones, no va a cambiar el funcionamiento del sistema de pensiones, ni tampoco va a cambiar la autoridad de pensiones. Lo único que va a cambiar va a ser la gestora pública. Ahora, ¿qué hacen estas instituciones? El ministerio gobierna, es la palabra más corta y precisa, gobierna el sistema integral de pensiones. ¿Qué quiere decir gobierna? Define la política de pensiones, la estructura y el funcionamiento. Es decir, todo lo que es la parte estructural y el funcionamiento del sistema de pensiones lo define el ministerio. Luego, la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, que antes se llamaba Superintendencia, perdón, dirige, ordena y organiza el funcionamiento del CIF. Por ejemplo, ellos deciden cómo va a ser la fórmula de cálculo del sistema de pensiones. Ellos definen un formulario de cómo va a ser todos los formularios que nosotros firmamos el momento de adquirir una pensión. Ellos definen el reglamento de inversión, ¿no? La política de inversión la define el viceministerio, y el reglamento, el de cómo se va a hacer, con cuántos papeles, en qué plazos, en qué tiempos, lo define la APS. Entonces, ¿qué hacen las AFPs? Las AFPs, o lo que va a hacer la gestora, es, aplicando la normativa, se dispone y controla el flujo de aportes, es decir, cuánto dinero está ingresando. Dispone y controla las inversiones, realiza las inversiones con un reglamento. No puede hacer inversiones al margen de ese reglamento. Y paga las prestaciones. Una vez que firmamos los contratos de jubilación, ellos saben cuántos jubilados hay, cada mes cuánto se les tiene que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la administración del sistema, tenemos que ver estos tres puntos, estos tres niveles de gobierno, de administración de todo el sistema. Y aquí crítica a todos. Por ejemplo, los jubilados hace años que vienen reclamando sobre el funcionamiento del sistema. Sin embargo, sobre todo los trabajadores activos, nunca esa frase, nunca, ¿no? Hasta el día de hoy es como si los viejitos no existieran. Y hoy día están preocupados todos los activos por esto, porque va a haber la migración hacia la gestora. Cuando lo esencial no es esa migración, lo esencial no es quién mueve el dinero, quién controla los flujos. En una empresa podríamos decir que uno es el gerente, otro es el administrador, y abajo del administrador están el contador, los cajeros. Entonces, la AFP o la gestora es como si fueran los contadores y cajeros del sistema de pensiones, pero quien define todo es la APS, y quien define más arriba toda la estructura y funcionamiento es el ministerio. Entonces, lo que hay que hacer es no preocuparnos
por la gestora, que ojalá lo haga bien, ¿no? Sino preocuparnos por la estructura y el funcionamiento, por las políticas que define el ministerio, ¿no? Y por la forma en que se aplican esas políticas por la APS, ¿no? Y eso nos afecta todos los días a todos, no solo a los jubilados, sino a los trabajadores activos. Ahora, veamos algunos elementos que vale la pena aclarar antes de ver los desafíos. Miren, este cuadro es el cuadro de las inversiones por tipo de instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Miren, todos aportamos al sistema de pensiones. Ese dinero hoy día es administrado por la AFP y desde mayo va a ser administrado, controlado, contabilizado por la gestora. ¿Qué hacen con ese dinero? No lo pueden disponer libremente. Ese dinero tiene que ser, la palabra técnica es invertido, ¿no? Invierten. Entonces, arriba está del año 2022 hasta septiembre, y toda la franja celeste, que dice 12.351 millones de dólares, está invertido en depósitos a plazo fijo. Es decir, agarran nuestro dinero y está, lo único que hacen las AFPs es poner ese dinero en el banco, en depósito a plazo fijo. Puede llamarse inversión, pero en precisión no debería llamarse inversión, ¿no? Y además, los depósitos a plazo fijo son instrumentos que pagan intereses o rentabilidades muy bajas, ¿ya? La otra parte, la franja anaranjada, está en bonos del Tesoro General de la Nación. Aquí, ¿qué quiero decir con eso? Cuando está en bonos, no quiere decir que el Estado está usurpando, robando, como dicen hay mucha mentira y mucho bulo sobre este funcionamiento del dinero de las AFPs. Lo que quiere decir es que el Estado ha emitido unos bonos o letras, el nombre que les demos, a un determinado monto, a una tasa de rentabilidad, ¿no? A una tasa de rentabilidad. Entonces, las AFPs compran esos bonos y a cambio de recibir los bonos le dan al gobierno Estado, le dan al Estado o al gobierno una determinada cantidad de dinero. El gobierno, ¿no?, puede usar bien o mal utilizar ese dinero. Eso ya es otro problema, y es de política fiscal. Pero desde el punto de vista de la política de pensiones, las AFPs tienen todo debidamente controlado: cuándo le han dado el dinero, en qué fecha le han dado el dinero, a qué tasa de rentabilidad le han dado el dinero, ¿no? Eso está completamente transparentado hoy día. Y luego están las inversiones en bonos de largo plazo, en bonos de la deuda soberana, que son bonos emitidos en el exterior, etcétera, etcétera. Ahora, una de las razones que explica por qué la rentabilidad es tan baja es porque tenemos todo el dinero en depósitos a plazo fijo. Pero, a ver, lo que quiero decir aquí es que el dinero de las pensiones hasta el día de hoy está controlado, está registrado, sabemos dónde está, no está perdido como era antes o como hacían antes los gerentes. Y esperemos que si cambia la gestora, siga de la misma manera, ¿no? Siga de la misma manera. Entonces, cuando vean en WhatsApp o en las redes sociales o analistas, por ejemplo, que dicen que el gobierno está capturando nuestros fondos, que el gobierno está malgastando nuestros fondos, etcétera, etcétera, no es cierto. No es cierto. Y hay analistas que reclaman de que el dinero de los 5.593 millones de dólares a la fecha está en el Estado. No debería manejar el Estado, dicen ellos. ¿Quién debería manejar? Los privados, pero los privados son la banca. Y la banca recibe 12.251 millones a tasas muy bajas de rentabilidad. O sea, por ejemplo, nosotros las AFPs le dan a la banca el dinero a tasas de rentabilidad menores al 3%. Pero el banco, ¿a cuánto nos presta? ¿No? Entonces, la banca está haciendo buenos negocios con el dinero de los trabajadores, ¿no? Ahora, no es que el Estado está haciendo buenos negocios con su dinero. Lo que está haciendo el Estado es utilizar parte del dinero, y para eso nos da bonos, pero igual nos da los bonos a muy baja rentabilidad. Entonces, el problema no está en que el dinero esté en el privado o el dinero esté en el Estado. El problema está en que a qué rentabilidad las AFPs están dando ese dinero y por qué no se puede dar a mayor rentabilidad. Enseguida vamos a hablar sobre este tema. Ahora sí, el otro problema aquí, ¿cuál es? Perdón.
Ya, miren, este es el gráfico de todo el dinero de las AFPs invertido por tipo de moneda. Miren, comencemos aquí el año 2006. La franja azul, el 2006 es en bolivianos, o digo en dólares, ¿no? En dólares. La franja amarilla es en unidades de fomento a la vivienda, en UFBs, ¿no? Para mantener el valor. Y esta franja anaranjada era completamente en dólares. La de azul era bolivianos con mantenimiento al dólar, indexado al dólar. Y esta franjita verde chiquitita que está aquí era en bolivianos. Es decir, antes que el gobierno de Evo Morales ingrese al poder, todo el dinero de los fondos estaba en dólar, indexado al dólar, en UFB, en dólares puros y duros, y estaba en bolivianos una partecita. Al 2022, toda la franja verde es en bolivianos, toda la franja verde. Hoy día el 92% del fondo de pensiones, nuestro dinero está en bolivianos. En dólares, la franja anaranjada, casi nada. Y todo lo demás en UFDs y en mantenimiento de valor al dólar, indexado al dólar, es cero. O sea, hoy día nuestro dinero está en bolivianos y en UFDs. ¿Cuál es el problema de estas inversiones? O de esta forma de mantener el dinero. El problema es que hay devaluación. Ustedes han visto que hoy día ya no hay dólares, ¿no? Ojalá el gobierno resuelva. Ojalá. Yo dudo, ¿no? Dudo. O sea, tal vez resuelva esta partecita, esta coyuntura, pero este problema de la falta de dólares va a volver con más fuerza en un año y medio, tal vez antes, ¿no? Porque el gobierno no quiere cambiar de política, ¿ya? Ahora, si hay devaluación, todo este dinero que está en dólares, que dice ahí, no sé si pueden leer, 22.054 millones de dólares, ese dinero está en bolivianos, aquí la representación no está en dólares. Cuando haya devaluación, dependiendo del grado de devaluación, si es 10% la devaluación, va a bajar. Si es 50%, como en Venezuela, en Nicaragua, cuando comenzaron a devaluar, automáticamente ese dinero se va a volver la mitad. ¿Me dejo entender? Entonces, este es un problema. Ahora, aquí vuelvo a la gestora. ¿Puede cambiar esto la gestora? No puede, porque esto ha sido definido por la política del gobierno. ¿A qué me refiero? Ustedes han debido escuchar decir siempre en la prensa, a todos los economistas dicen, Bolivia, la estabilidad del modelo económico ha surgido porque tenemos el boom de los productos, de los recursos naturales, el precio del petróleo llegó a $100 y teníamos harto petróleo, gas para exportar. Eso es parcialmente cierto. Nos ha beneficiado mucho que el precio de los hidrocarburos y de las materias primas hayan subido entre el 2006 y el 2014 hasta el 2015 más o menos, ¿no? Pero lo que no se dice es que cada mes los trabajadores depositan al fondo de pensiones 950 millones de bolivianos, cada mes. Cada mes ese dinero es insuflado a la economía. Y ese dinero financia a la banca y financia al Estado a tasas muy bajas de rentabilidad. Y lo peor es que financian bolivianos, ¿no? Y el gobierno ha promovido esto, de que sean bolivianos. ¿Por qué? ¿No? Porque cuando el dinero está en bolivianos es dinero barato. Cuando el dinero está en dólares es dinero caro. Y el modelo que ha aplicado Luis Arce, porque aquí el mayor responsable de este desastre es Luis Arce. Ustedes creen, Evo Morales no sabe nada de economía, ¿no? Quien ha decidido todo esto ha sido Luis Arce con su equipo, con Carlos Villegas y otras personas desde hace más o menos 15 años. Entonces, el modelo funciona con dinero barato. El gobierno necesitaba dinero barato. ¿Quiénes ponen el dinero barato? Cuando digo dinero barato me refiero a que dinero a baja rentabilidad. ¿Quiénes ponen el dinero barato? Los trabajadores. ¿No? ¿A costa de qué? A costa de que su pensión va a ser una miseria. ¿No? Entonces, aquí el problema no es la gestora. La gestora recibe la plata, paga pensiones, invierte en lo que le dicen y punto. ¿No? Quien define esto es el Ministerio de Economía. ¿Ya? Entonces, este es el gran problema que ahorita tiene el sistema, no la gestora. Y lo que habría que hacer es lo siguiente. Miren, este es el modelo, que les he dicho cómo funciona nuestro sistema de pensiones.
lo que habría que hacer es fundamentalmente que el gobierno y la administración del sistema de pensiones, de seguridad social, en realidad, como es en otros países, sea autónomo del poder político, autónomo del gobierno de turno. En Bolivia podríamos decir algo similar a las universidades, que son autónomas, ¿no? Algo similar, por ejemplo, podríamos cambiar, y ustedes van a comprender mejor, no puede ser que el presidente de turno o el ministro de turno nombre al presidente de la Caja Nacional. No puede ser. ¿Por qué? Porque lo nombran en función de sus intereses políticos, no en función de los trabajadores. Y ni siquiera en función del largo plazo. ¿Por qué es importante el largo plazo? El largo plazo es importante porque la seguridad social, enseguida vamos a ver, se da a largos plazos. No se puede hablar de seguridad por 5 años, 10 años, no. De seguridad social hay que hablar en periodos de 40 años, 35 años. ¿Ya? Y no hay gobierno que ve a 35 años. Los gobiernos están preocupados en ver si llegan a los 5 años y después si vuelven a ganar las elecciones en 5 años. Entonces, el sistema de seguridad social debería ser autónomo. Y quienes deberíamos elegir, quienes van a dirigir este sistema, son los trabajadores, los asegurados, ¿no? Ahora, que sea autónomo no es la gran panacea, no es la gran solución. Es un paso importante porque no va a estar determinado por el gobierno de turno, pero no es la gran solución. La gran solución es que siempre nosotros, nuestros sindicatos, nuestras asociaciones, ¿no?, nuestros dirigentes, estén prestando atención a cómo está funcionando el sistema. Si se está haciendo buenas inversiones, si va a haber la rentabilidad suficiente para tener pensiones, si el número de asegurados ha aumentado, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero no controlamos, ni nos preocupamos. Yo, por ejemplo, antes de este problema, hablaba con mis compañeros de colegio que hemos estudiado así desde chiquititos. Y decía, oigan, revisaremos sus ahorros de las pensiones, su extracto, veremos cómo les va. Yo no, cuando seamos viejos. Yo decía, a ver, no están viendo, ya somos viejos, a ver, fíjense. No, dicen, en Bolivia a nadie le importa. O a nadie le importaba la seguridad social. ¿Ya? Sí, entonces, y una crítica más. En vez de pedir, por ejemplo, que el sistema sea autónomo, lo que están pidiendo los de la COF, los mineros, los maestros y algún sector de los jubilados, es ser parte del directorio de la gestora. O sea, ¿se dan cuenta? Están pidiendo ser parte del tercer nivel, justamente del nivel que no decide nada. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer como era antes, ¿no? O sea, antes el fondo complementario, el fondo de pensiones básicas, tenía representantes laborales. Y esos representantes laborales no solo que cobraban, sino que igual se han corrompido. No ha habido, y eso yo les garantizo, de los 36 fondos complementarios que había en el pasado, de los trabajadores, ¿no? No ha habido un solo dirigente que no ha llegado a la cárcel por corrupción. Todos han llegado. Y les comento, por ejemplo, del fondo médico, ¿no? El gerente del fondo médico había invertido el dinero en un nightclub, ¿no? Le daba buenos ingresos, pero estaba invertido en un nightclub. A esos niveles hemos llegado, con anuencia de los dirigentes laborales. Que ahora la COP quiere lo mismo, ¿no? Se están pidiendo a un tercer nivel, no van a decidir nada, pero van a ir a las reuniones y van a cobrar. No puede ser, eso hay que cambiar. Tenemos que tener como trabajadores una visión más grande, más global. Sigo. Entonces, dicho eso, veamos los desafíos del sistema. Miren, lo más importante para nosotros es el régimen contributivo, porque a esa parte va nuestro dinero, el 10%. ¿Ya? Al solidario va menos, va el 0,5, el 1%, el 5%, dependiendo del sueldo que tengamos. Pero el grande, el grueso, el 10% va al solidario, o digo, al régimen contributivo. Y el régimen contributivo funciona con
con capitalización. Aquí está, miren, la capitalización, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un dinero, gana una rentabilidad, un rendimiento, y ese rendimiento se vuelve capital. Por ejemplo, si tengo 100 y gano 10%, en el siguiente periodo voy a tener 110. Y los 110 ingresan otra vez para el siguiente periodo. Y si de los 110 gano 10% de rentabilidad, ya tengo 11, ya no 10. Entonces la idea es que vaya creciendo el capital y vaya creciendo también los rendimientos y se vayan acumulando. A más capital acumulado, mayor rendimiento. Esa es la idea. No es mala idea, ¿no? Pero aquí estoy poniendo este gráfico, dos líneas de capitalización. La línea azul es capitalización simple y la línea roja es capitalización compuesta. Capitalización compuesta gracias. Perfecto. Esta línea es capitalización compuesta, quiere decir que en el caso boliviano, por ejemplo, en el caso del sistema de pensiones, todos los días se contabiliza y se marca cuánto está ganando de dinero. Es continua. En cambio, la capitalización simple, que es esta línea azul, es por periodos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un depósito a plazo fijo a 6 meses, voy y ese día me dicen, ¿quiere que se lo capitalicemos el dinero que ha ganado o quiere recogérselo? Yo puedo decir, capitalícenmelo. Entonces, cada 6 meses se suma el dinero al capital. En cambio, en la AFP es todos los días, en el fondo de pensiones, todos los días. Ahora, ¿por qué es importante que sea todos los días? Veamos la diferencia. Aquí está el día 1, y hasta aquí es un año. Cuando es a un año, la capitalización, no hay diferencia. Puede ser simple o puede ser compuesta. No hay ninguna diferencia. Cuando es a 15 años, ya se ve una diferencia más o menos importante. Y cuando es a 30 años, la diferencia es más grande, a 35 ya es más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a aportar a la seguridad social, tengo que pensar en que no va a ser mi beneficio en 5 años, en 10 años, por lo menos 15 años. Mejor si más, ¿no? Es el primer elemento entonces en un sistema contributivo. Mientras más tiempo aporte, mejor, ¿no? Sí, dígame. Llega un tope, disculpe. Perdón. Llega un tope, digamos, hay un tope máximo de la CGT por mensualidad acumulada. En capitalización individual no hay tope. En el solidario sí, pero en capitalización individual no. En capitalización individual hoy día hay pensiones de 24.000, 27.000 hasta 30.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque todo depende de la capitalización. En el solidario no, enseguida vamos a ver. ¿Ya? Entonces, sigo. Ahora, en la capitalización, ¿qué es importante? Primero hemos dicho el tiempo, ¿no? Aportar por lo menos 15 años, mejor si 30, 35 años. ¿Ya? Segundo, ¿qué es importante? Es la rentabilidad. Miren, si la rentabilidad estuviera al 1%, todo lo que sale de mi cuenta, de mi dinero, el 10%, sería esta franja azul, que es el 88%. Y lo que he ganado de rendimiento, de rentabilidad, solamente es 11, 12%. No más. Entonces, con la rentabilidad del 1%, es casi igual a que yo guarde este dinero debajo de mi colchón, porque no estoy ganando nada de rendimiento, ¿no? Pero, si la rentabilidad es al 5%, ya es más importante, ¿no? Yo he ganado 48, he puesto de mi bolsillo el 48% del capital y ese capital ha ido generando este otro 51%, ¿no? O sea, si esto fuera 100.000 bolivianos, 48.000 he puesto yo y 51.000 es lo que ha generado de rendimiento, ¿no? Ahora, el modelo boliviano ha sido pensado para que funcione en torno a una rentabilidad del 10%. Si la rentabilidad fuera del 10%, lo que sale de mi bolsillo es estos 20, efectivamente, lo que he dejado yo de consumir, el 10% que me han descontado, y este 80% es el rendimiento. Entonces, cuando hicieron el modelo de pensiones que ahora actualmente tenemos, pensaron que lo mejor era diseñar con una rentabilidad del 10%, ¿ya? Y a eso habría que apuntar. Pero ¿qué sucede? Bueno, ese es el primer tema. Entonces, dos temas ya. El tiempo, aportar 15, 20, 30 años. La rentabilidad, mejor 10% o cercana al 10%.
5% no está mal, pero no es suficiente, y por debajo del 5% no sirve. ¿De acuerdo? Y el otro tema es la edad de aportación. Miren, hemos hecho aquí, he hecho un modelo desde 1 año hasta 35 años de aporte, ¿ya? Desde los 25 años de edad hasta los 60 años de edad, ¿ya? Y hemos dividido esto en décadas y en un quinquenio, en un lustro. Entonces, el aporte que hacemos en la primera década es 46% de todo el capital que voy a juntar. Todo lo que voy a llegar a tener aquí, el 46% es lo que justifica la primera década. ¿Por qué es así? Porque lo que he aportado, por ejemplo, el primer año de trabajo, va a capitalizar 34 años. Yo voy a trabajar 35. Y si voy a aportar 25 años, va a capitalizar 24 años. Es más importante el dinero que va ganando los primeros años, ¿no? La segunda década es 29%, también es importante, pero fíjense aquí, entre estos dos es más del 70% de todo el dinero que yo voy a juntar al final de mi vida laboral. Es decir, de mi trabajo desde los 25 años hasta los 45 años, lo que va a explicar el capital que yo tengo es esto, suponiendo una tasa del 10%. La tercera década ya es solo 18% y la quinta década es solamente el 6%, ¿no? Dicho de otra forma, es más importante aportar cuando uno es joven que cuando uno ya está mayor, cuando uno está cerca de la jubilación, ¿ya? Aquí un problema para especialmente los médicos. Los obreros y en general los trabajadores no profesionalizados o algunas profesiones como periodistas, economistas, entran al mercado laboral cuando tienen 25 años o un poco antes incluso, entonces comienzan a aportar antes, ¿no? Pero los médicos no. De acuerdo a alguna revisión que he hecho, y dependiendo su especialidad y los años, etcétera, etcétera, muchos médicos entran al mercado laboral a los 30 años, a los 28, 29 años, entonces tienen menos tiempo para aportar o tienen que trabajar más allá de los 65 años para completar 35 años, ¿ya? Entonces es un tema que también habría que pensar cómo subsanar. Hay formas de subsanar, pero en Bolivia no se discute eso. O sea, habría que discutir sector por sector cómo mejoramos esto, si vale la pena mejorar, ¿ya? Entonces, hasta aquí, una cosa más. Hay mucha gente que se preocupa de su pensión aquí, cuando tiene 55 años. Antes de los 55 años ni piensan en jubilarse, pero se preocupan recién a los 55, ¿no? Y es demasiado tarde. Se puede hacer algunos ajustes, pero no es gran cosa, ¿no? Hay que preocuparse de la jubilación antes. Por eso yo digo, la jubilación, asegurar la vejez, no la jubilación. Asegurar la vejez es tarea de jóvenes, no es tarea de adultos mayores, ¿ya? No es tarea de adultos mayores. Cuando ya eres mayor, ya no te da el tiempo, nada. Imagínese una persona que a los 55 años comience a aportar. Para tener un buen capital, tiene que aportar 15 años. ¿Eso quiere decir que se va a jubilar a los 70? No cuadra en el sistema de capitalización individual. Sigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Veamos el problema de manera individual. Miren, aquí espero que se note, por favor, me indican si no se nota. Esto es un extracto de un caso real y esta persona aquí dice saldo en cuenta individual 682.000 bolivianos, ¿ya? 682.000 bolivianos. Eso está aquí, 682.000. ¿Cómo se ha constituido esto? Esta persona efectivamente ha puesto 420.000, ha salido de su bolsillo, ¿ya? Y ha ganado un rendimiento de 262.000. Si sumamos los dos, nos va a dar 682. Este es el caso hoy día de una persona que, desde que ha comenzado el sistema, ha ido aportando sin faltar un mes y con un sueldo aproximado hoy día de 21.000 bolivianos, ¿ya? ¿Cuánto tiene? Estos 262 de rendimiento son como la mitad de estos 420.000, pero si vemos por los 682.000 son como el 38%, 35% de estos 682.000, ¿no? Cuando se dice que si la rentabilidad tiene que estar al 5%, la mitad, más o menos, mitad debería ser lo que he puesto y mitad lo que he ganado. Esto está pasando hoy día para trabajadores que continuamente han ido aportando.
no han generado el suficiente rendimiento, por lo tanto no tienen suficiente capital y por lo tanto no tienen una adecuada pensión. ¿Ya? Aquí hay otro caso. Este es un caso de una persona que ha comenzado a aportar muy tarde, hace aproximadamente 13 años recién, ¿no? Y ha hecho aportes muy fuertes. Entonces, tiene capital 619.000 en 13, 14 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? Aquí están los 619.000. De su bolsillo ha puesto 514.000, pero en estos 13, 14 años solo ha ganado 100.000 de rentabilidad, que no es más que el 12%, 3, 14% de esos 619.000. Entonces, esto nos demuestra que tú puedes haber aportado de manera continua, y eso está bien, ¿no? Pero si en eso la rentabilidad no es 5% o más, tu capital va a ser menos, tu rendimiento va a ser menos de lo que tú has puesto, cuando el objetivo es que tu rendimiento sea mayor al dinero que tú has puesto, ¿no? Y si has comenzado a aportar muy tarde, por mucho que aportes fuerte, la rentabilidad no te va a dejar compensar ese dinero, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy día, digamos, de manera individual. Veamos de manera global. Miren, aquí tengo la rentabilidad real. Rentabilidad real quiere decir que es la rentabilidad que nos informan menos la inflación, ¿ya? Menos la inflación. Desde 1998 a diciembre del 2022. La línea roja es AFP futuro y la línea azul es AFP previsión, ¿ya? Ahora, noten ustedes, aquí comienza el 98, aquí diciembre del 2022. Los primeros años había buena rentabilidad y después ha ido bajando, 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 y vemos que aquí estamos, por ejemplo, aquí es, perdón, que como 2% y es menos del 2% real. Veamos, esta línea roja es lo que marca la rentabilidad del 10%, ¿no? Entonces, permítanme el siguiente, una cosita más. Y esta otra línea roja es la que marca la rentabilidad del 7,5%, ¿ya? En ambos casos estamos por debajo. Miren, hagamos el siguiente análisis. Las personas que han comenzado a trabajar el 98 hasta el 2007, 98, cuando ya se caen las tasas, esta caída se puede compensar con estas tasas elevadas. Entonces podríamos decir que su primera década de trabajo no ha sido mala, ¿no? En general ha sido buena, si sacamos el promedio. Pero su segunda década de trabajo, que hemos visto que la segunda década sirve para acumular también, ha sido mala, no ha tenido buenos rendimientos. Y la tercera década está saliendo peor, ¿no? La rentabilidad por menos del 1%. ¿Qué pasa con la gente que ha comenzado a trabajar el 2005, que es aquí, a esta altura, por debajo del 7%? Hasta el 2015, excepto este piquito, siempre está por debajo del 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que han comenzado a trabajar el 2005, el 2004, la primera década, que es la más importante de acumulación, la tienen perdida. No van a tener buena pensión. Y la segunda década también la están perdiendo. A futuro no van a tener buena pensión, ¿no? Entonces, este es el problema para todos. Esta es la razón fundamental por la cual se explica por qué el fondo, la capitalización individual, el régimen contributivo, no funciona muy bien. No está dando buenas pensiones, ¿ya? Ahora, la otra razón que explica por qué no se está dando buenas pensiones es por cómo se calcula la pensión. Miren, esta es la fórmula, o si quieren, el modelo matemático de cómo se calcula una pensión. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es esto que dice edad límite en meses, 1332. Esta es una sumatoria, quiere decir que tenemos que calcular haciendo la sumatoria desde el miembro más joven de una familia que tenga derechos hasta el mes 1332. Y si por favor agarran sus calculadoras y dividen 1332 entre 12, les va a salir 110 años y 11 meses. ¿No? Ahora, ¿cómo justifica el gobierno esto? Diciendo que hacemos con probabilidades de vida y de muerte. Aquí están las probabilidades, ¿ya? Y aquí está la estructura y aquí la tasa de descuento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que agarran el capital y nos distribuyen el capital como si fuéramos a vivir 110 años.
en precisión, como si tuviéramos, todos tenemos, dicen ellos, la probabilidad de vivir hasta 110 años. Entonces, como es una probabilidad, cada año varía. Por ejemplo, las personas que tienen 58 años tienen casi un 98% hasta 99% de probabilidad de que van a pasar al año 59. ¿No? Eso se entiende. No es casi seguro que van a vivir a los 59 y casi seguro que van a vivir hasta los 60. ¿No? Pero una persona de 75 años, ¿cuánto será su probabilidad de que va a vivir hasta los 76? Hasta los 77. Su probabilidad ya debe estar por debajo del 50%. Debe tener un 40% de probabilidad, 30% de probabilidad. ¿Ya? Entonces, se hace esto por probabilidades hasta los 110 años. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una distribución de esta forma. Miren, aquí están desde los 58 años hasta los 110 años. Y este es el ejemplo de distribución del dinero para una persona que se jubila a los 65 años y tiene que distribuir su dinero hasta los 110 años. ¿Por qué es de forma decreciente? Porque aquí interviene una vez más la rentabilidad. Por ejemplo, si yo tengo que pagar hoy día 100 bolivianos, tengo que tener hoy día los 100 bolivianos constantes. Pero si de aquí a un mes tengo que pagar otra vez 100 bolivianos, ¿no? O 1000, y la rentabilidad es 5%, entonces no es necesario que guarde para de aquí a un mes 100 bolivianos. Suficiente será con que guarde 96, 97, porque con la rentabilidad de aquí a un mes se va a volver 100 bolivianos y voy a poder honrar y pagar esos 100 bolivianos. Y así sucesivamente. Para pagar de aquí a 10 años, no necesito guardar los 100 bolivianos. Suficiente con que guarde tal vez 30, 40. Con la rentabilidad que va ganando, el sistema va a ir juntando el dinero y de aquí a 10 años vamos a llegar a 100. Entonces, esta es la idea. Por eso se distribuye de manera creciente, ¿no? Ahora, si esta persona se va a jubilar antes, a los 60 años, la única diferencia es que se necesita más dinero porque va a comenzar la distribución 2 años antes, ¿no? O digo, 5 años antes. Y si se jubila a los 58 años, se necesita más dinero. Ahora, ¿qué pasa si adelantamos la edad de jubilación, como se ha hecho ahora, a los 58 años? Hay que dividir el dinero y distribuir el dinero por más tiempo. Por lo tanto, el dinero se divide entre más años. Mientras más grande el denominador, más pequeña la pensión. Me dejo entender, ¿no? Ahora, claro, eso se puede subsanar. El problema es que nos dividen hasta los 110 años, como si fuéramos a vivir 110 años. Tenemos la probabilidad. Cuando uno les dice, y habla con el gobierno de esto, cuando uno les dice, ¿por qué hacen hasta los 110 años? Pero no te preocupes, mira, es poquito, casi ni se ve cuánto dinero se distribuye hasta los 110 años. El problema es el siguiente, miren, nosotros hemos hecho el cálculo y hemos dividido a los 80 años, ¿no? ¿Por qué a los 80 años? Porque en Bolivia solo 15 personas de cada 100 pasan los 80 años. O sea, 85 personas fallecen antes de los 80 años. ¿Ya? Antes de los 80 años. Es decir, una persona de 79 años, ¿no? Tiene la probabilidad de fallecer de un 85%. O, si ustedes quieren, la probabilidad de vivir hasta sus 80 del 15%. ¿No? Ya casi no tiene posibilidad de vivir más allá, ¿no? Entonces, hemos hecho la cuenta y ¿cuánto dinero se va de aquí hasta aquí? Todo el dinero que hemos generado hasta aquí, que hemos guardado de los 80 años hasta los 110, si es persona sola, es como el 12-14%. Y si es persona casada, dependiendo la edad del cónyuge, es entre el 20 y 25%. Es decir, de cada 100.000, yo distribuyo aquí como 12.000, 14.000, y si estoy casado con cónyuge, entre 20 y 25.000. Y si yo fallezco antes, ¿no? Esta fórmula, cuando yo soy casado, se hace con la de mi esposa. Con la edad, digamos, si fuera mi esposa menor, con la edad de mi esposa, no se hace con la edad mía, el cálculo, ¿no? En realidad, bueno, se hace con las dos y se saca un promedio más o menos ponderado y ahí lo que marca y jala hacia abajo es la edad del esposo,
¿no? O del cónyuge menor. Entonces, siempre se va a acabar el dinero, bueno, siempre nos van a jalar hasta los 110 años, y aunque yo tenga cónyuge, siempre nos van a, ¿cómo se dice esto? Nos van a hacer sobrar dinero. No vamos a recuperar todo el dinero. ¿Ya? Siempre. Aunque declare derechohabientes de tercer grado a mis hijos, igual no voy a recuperar el dinero, porque si no, el cálculo se hace con los hijos. ¿De acuerdo? Ahora, lo otro que han dicho los del ministerio, dicen, no, pues si un varón muere, deja el dinero para su esposa. No es cierto. O sea, si tiene esposa y la esposa tiene el derecho de cobrar el 90% de la pensión, si fallece el varón, o viceversa, si fallece la mujer, el varón puede cobrar el 90% de la pensión también. La idea es que siempre se hace el cálculo entre los dos con la persona de la edad menor, ¿no? De la edad menor. Por eso algunos hombres que tienen esposa joven no quieren declarar a su esposa, porque les baja la pensión. ¿No ven? Entonces, esas cosas no son ciertas. Ahora, miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Saben qué sucede? Las probabilidades son de la siguiente forma. Aquí los médicos me van a entender, ellos hacen estadísticas y casi igual que los economistas, o más que los economistas. Esta es una distribución de la curva de Gauss, ¿no? Es una distribución normal, continua y completamente simétrica. ¿Qué quiere decir? Que aquí, digamos, tenemos 1 millón de personas y justo la mitad muere aquí y después va bajando, ¿no? Entonces, las probabilidades se asignan así: 13,16, 34, 34, 13, 2, 1. Entonces, hay gente que tiene el 0,1% de probabilidad de llegar al final, ¿no? Que puede ser 110 años, 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, los del viceministerio se han dado la tarea, y los de la gestora también, de ir a los sindicatos, todo, y decir, nosotros aplicamos esta fórmula, ¿no? Estas probabilidades. Y hacemos estas probabilidades porque si hay una persona que vive más allá de esta mitad y no le damos, y nos gastamos el dinero antes, ¿con qué le vamos a pagar? Eso nos dice, ¿ya? Y matemáticamente eso es más o menos cierto. La ley dice, no la ley, la matemática dice que la mayor cantidad de dinero que se distribuye de una persona en el tiempo debería distribuirse hasta su 50% de probabilidad, que es aquí. Si la gente va a morir, la mitad va a morir aquí, entonces la mayor cantidad de dinero deberíamos distribuir aquí, y de aquí dejar solamente un poquito, no dejar mucho, ¿ya? Pero claro, esto es la teoría. Esta curva de Gauss existe en los libros, ¿no? Y ahora en el internet. La realidad no es así. La realidad boliviana, por ejemplo, es esta. Esta es nuestra curva de la rentabilidad de personas que viven aquí 60 años y aquí 100 años o más, ¿no? 100 años o más. Entonces, miren, de los 60 a 61 años hasta los 62, 63, la gente vive más tiempo. Pero después de los 63 años, comienza a bajar, ¿no? Ahora, aquí, de acuerdo a estos datos, en Bolivia había 1.156.000, a septiembre, 1.156.000 personas mayores de 60 años, ¿no? De ese 1.156.000, ¿cuándo muere la mitad? ¿Cuándo muere la mitad? Aquí. Justo a los 68, 69 años. Entonces, en el sistema de pensiones nos dicen que nos tienen que dar la mayor parte de nuestro dinero hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad. Aquí, de acuerdo al modelo que tenemos en el sistema de pensiones, ellos piensan que la mitad es a los 80 años. Entonces nos distribuyen su dinero hasta los 80 y después van bajando. ¿Ya? No corresponde. Entonces, deberían hacer el cálculo real, si vale el término, hasta los 68, 69 y de ahí ir bajando, ¿no? Eso sería lo real. ¿Por qué no se hace lo real? Porque la tabla de mortalidad que se aplica en el sistema de pensiones boliviano es una tabla copiada de Colombia, ¿no? Que tiene un sistema de vida, condiciones de vida mejor que las bolivianas y por lo tanto mayores esperanzas de vida. ¿Por qué no se han copiado, por ejemplo, la tabla de mortalidad de Haití? ¿No ve que es un país más parecido a nosotros? O mejor, ¿por qué no hemos hecho nosotros una tabla de mortalidad?
O sea, ¿se imaginan la inutilidad de los bolivianos? Siempre que digo esto no falta el chauvinista que va a decir, no, los bolivianos somos capos. Mentira. Mentira, los bolivianos somos cualquier cosa menos capos. No, o sea, a ver, tantos años una tabla de mortalidad no nos podía hacer. No, a ver, y aquí permítanme criticar. Las universidades, por ejemplo, no hay una sola universidad, una sola carrera de estadística y demografía en Bolivia que tenga una tabla de mortalidad aplicada a Bolivia o a su departamento. Y la seguridad social también. Yo sé que la Caja Nacional tiene su departamento de estadística, la Caja Petrolera también. ¿Pueden hacer una tabla de mortalidad, por favor? ¿No ven? No hay. Realmente es una vergüenza. ¿Ya? Entonces, no solo es, claro, es culpa del gobierno, de este y de los anteriores, pero también es nuestra culpa que como trabajadores o como sindicatos, por ejemplo, no trabajamos de manera detallada en eso, ¿no? Para ir a discutir con el gobierno de par a par. A ver, nuestras estadísticas dicen esto, ¿no? Hay tantas personas de 110 años, la probabilidad de llegar hasta los 110 años es tal, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, es el primero. Lo segundo, no es necesario hacer hasta los 110 años, ¿no? Por ejemplo, nosotros planteamos, mi equipo y yo planteamos de que el cálculo se haga hasta los 80 años. Entonces, ha saltado la viceministra, que han visto que es corta de visión, ¿no? La viceministra, sí. De visión de la vista y también del cerebro. ¿Qué sucede? La viceministra Gaby dice, pero ¿y si hay gente que va a vivir más allá de los 80, con qué le pagamos? Opción 1, le pagamos con los que han fallecido, con el dinero que han dejado los que han fallecido antes de llegar a los 80 años. Es un tema de matemática. Te sientas y haces la fórmula. No sé si me van a entender. Es hacer la fórmula. Es decir, aquí sí estaremos. No, ya, no quieren. La otra solución, por ejemplo, en otros países están a punto de implementar. Hacen la fórmula hasta los 80 años y cada jubilado paga un porcentaje mínimo, por ejemplo, el 0,01% a un fondo de reserva o a un seguro de longevidad. ¿No? ¿Para qué? Para que las personas que pasan los 80 años cobren la pensión de ese seguro de longevidad. Eso es más fácil todavía, ni siquiera hay que hacer fórmula. Hay que determinar el decreto y es administrativo. ¿No? Pero no quieren discutir. Yo pienso que no quieren trabajar, ¿no? Que es peor. Si no quisieran discutir porque les falta cerebro, yo digo ya, ¿qué vamos a hacer? Así nos tocó, ¿no? Pero si además son flojos, imagínense, ¿no? Así de grave está la situación. Sí. Y por último, aquí está mi cuadrito. Esto es a marzo del 2000, a diciembre del 2021. ¿Ya? Miren, esa fecha había 1.123.000. A septiembre ya teníamos 1.156.000. Miren, el 50% de las personas vivas mayores de 60 años llega hasta los 68, 69 años. Y el otro 50% se distribuye entre 70 y más de 100 años, ¿no? Y a más de 100 años solo están 1.000 personas. 1.056, ya, digamos de 1 millón, el 10% aquí, el 100%, o sea, no es ni el 1 ni el 0,01% que pasa más allá de 100 años. ¿Por qué nos obligan a dejar nuestro dinero a más allá de los 100 años? Con probabilidad, sí, aunque sea con probabilidad, ¿por qué? Además, con probabilidades que no son bolivianas, que no son reales bolivianas, sino que han sido copiadas de Colombia. ¿Ya? Entonces, eso los sindicatos se tienen que armar y hay que pelear fuerte y duro. Entonces, aquí termina esta parte del régimen, ¿ya? Contributivo. No se puede, mejor dicho, el sistema de capitalización individual es muy draconiano, ¿no? Muy draconiano porque nos calcula hasta los 110 años. Pero además está siendo mal administrado. Y no me refiero a las AFPs,
ni me voy a referir a la gestora. Está siendo mal administrado por la APS y por el gobierno, por el Viceministerio de Pensiones. Porque la APS hace tiempo ya debería haber cambiado la fórmula de cálculo. Porque el gobierno hace tiempo ya debería haber sacado una ley, un decreto, mecanismos para mejorar la rentabilidad, porque de eso depende nuestro futuro, ¿no? Entonces, termino esta parte diciendo lo siguiente. Les decía que el modelo económico del gobierno funciona con dinero barato, ¿no? Entonces, ¿quiénes están financiando ese modelo? Los trabajadores. ¿A costa de qué? A costa de su vejez. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, tú tienes un médico que gana 20.000, 21.000 bolivianos mes, ¿no? Se jubila, deja de trabajar y al día siguiente va a ganar máximo 5.000 de pensión. Es una bajada muy fuerte, ¿me van a entender? Y ¿saben qué? Económicamente, bajar de pensión bajar de ingresos es peor que nunca haberlos tenido. Por ejemplo, un obrero, hoy día un obrero está ganando 5.000 bolivianos, 6.000 bolivianos, es muy poco, ¿no? Pero ese obrero, digamos, se va a jubilar con 3.000, la bajada no es tan fuerte, ¿no? Y como existe el solidario, se puede jubilar hasta con 4.000, la bajada no es muy fuerte y va a administrar, ¿no? Pero un médico, ¿no? O una enfermera que igual está ganando unos 18, 14, dependiendo su especialidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Lo que está haciendo es financiar su modelo, financiar el sistema económico a costa de nuestra vejez. Y lo más triste es que los jóvenes no nos damos cuenta, los activos. O sea, aquí un paréntesis más. Yo he intentado organizar y hemos intentado organizar con mis viejitos, con los jubilados, ¿no? Marchas, esto, lo otro, pero, no, a ver, imagínense personas de 65 años, 68, 63, marchamos media hora y ya estamos pidiendo auxilio, ¿no? O les cuento, por ejemplo, uno de nuestros delegados de Cochabamba tenía que venir aquí a La Paz, y a mí me llaman a una reunión, y me llaman a las 6 de la mañana y dicen, ¿sabe que el señor Tantos no puede levantarse del asiento de la flota? Entonces estaba tan mal de la columna que se había sentado toda la noche ahí, y al día de la mañana no podía levantarse. Claro, entonces ahora lo que hacemos es aportar ahí nuestra platita para que venga en avión, ¿no? Pero ya, claro, es que a nivel de vejez ya no podemos hacer nada. Quienes tienen que cambiar esta situación son los jóvenes. Asegurar la vejez es tarea de jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Como este era un problema realmente álgido, lo que el gobierno ha hecho en 2010 es crear el régimen semicontributivo. ¿Ya? El régimen semicontributivo. Ahora, ¿en qué consiste? Miren, el régimen semicontributivo consiste de la siguiente forma. En este gráfico, permítanme explicarles con este gráfico, en el eje vertical están los bolivianos y en el eje horizontal los años, desde 10 años hasta 35 años de aforo, ¿ya? Y se ha creado un límite solidario mínimo, que es desde 640 bolivianos con 10 años hasta 1.600 con 35 años. Y un límite solidario máximo, que comienza igual con 640, a los 15 años, 16, que hace bifurca y llega hasta 4.200 con 35 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, funciona de la siguiente forma. Miren, primero hablemos de las personas que tienen aportados más de 15 años o más de 16 años. Si yo con mi pensión llego aquí arriba, es decir, arriba del límite solidario máximo, ¿no? No recibo pensión solidaria, ¿no? ¿Quiénes llegan aquí arriba y no reciben pensión solidaria? Petroleros, eléctricos, banqueros y médicos, ¿ya? Y algunos docentes universitarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes más aportan al fondo solidario? Médicos, petroleros, banqueros, ¿no? Es decir, el sistema solidario se financia gracias al aporte
de los profesionales de ingresos medios y altos, ¿no? Pero que no reciben solidario. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, puede suceder lo siguiente. Hay mucha gente que con su límite solidario, con su pensión, con su capital llega aquí abajo, con 18 años aquí, con 24 aquí, con casi 30 aquí y con 35 aquí. En este caso, si su promedio salarial está aquí arriba, ¿no? Le van a subir la pensión hasta el límite máximo. Hasta el límite máximo. Solo en este caso, ¿no? Por ejemplo, las enfermeras que ganan más o menos 30, que están trabajando casi 30, 35 años, llegan por aquí y sí reciben el máximo. Les aumentan un pedazo de pensión para llegar al máximo. ¿Ya? Ahora, hay casos raros. Por ejemplo, puede uno llegar con su pensión ahí, pero por algún motivo ha bajado su promedio salarial hasta aquí y por lo tanto no recibe el máximo, sino solamente lo que le da hasta su monto referencial o su monto promedio. Entonces hay que tener cuidado en esto. Antes de jubilarse, por lo menos 2 años antes, mejor si 3 o 5 años antes, hay que controlar de no bajar el promedio. ¿Ya? Ahora, y hay casos muy raros como este. Hay gente que baja tanto su promedio que está aquí en estos puntos azules. Es como los profesores, por ejemplo. Los profesores, hay profesores que están ganando unos 7, 8, hasta 9, trabajando en 3 colegios. Entonces el profesor dice, no, yo voy a trabajar 2 añitos más, pero no voy a sacrificar tanto. Renuncia a 2 colegios y se queda con un colegio, ¿no? Entonces su sueldo de 7, 8, 9 baja a 4, 4,500, 3,500, ¿no? Por un colegio. Lo que está haciendo es arruinar su promedio, ¿no? Y a veces se sitúa por aquí abajo, entonces solo le van a aumentar hasta el límite mínimo, ¿no? Hasta el límite mínimo. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que hace el solidario? Es dar una fracción que complemente la pensión de las personas hasta llegar al límite mínimo o llegar al límite máximo, dependiendo el número de meses que haya aportado esta persona. ¿Ya? Ahora, ¿qué problemas hay? A ver, el primer problema es el siguiente. ¿Es sostenible? Miren, los profesores, por ejemplo, después de 35 años, y los trabajadores no profesionalizados del sector salud, con 35 años, llegan con su pensión más o menos a esta altura, que son unos 1.600 a 2.000 bolivianos. ¿Ya? Llegan a esa altura con su capital, con sus aportes, ¿no? Y tienen su monto referencial aquí arriba. Por lo tanto, les van a subir hasta 4.200. Pondremos el ejemplo franco, digamos un trabajador no profesionalizado de salud, hablo de camilleros, no sé, ¿no? Llegan a 2.000 de pensión con su capital. El solidario les aumenta 2.200 y es 4.200. Es un súper aumento. Ahora, yo no estoy en contra de ese aumento, pero tengo que cuestionarme si de esa forma, dando aumentos tan grandes, el solidario va a ser sostenible. Parece que no. Les comento que la primera respuesta que el gobierno ha dado a los jubilados que ahora están pidiendo que el solidario se actualice, porque en noviembre se han cumplido 5 años y la ley dice que cada 5 años se debe actualizar, ¿no? Bueno, se puede actualizar, no se debe. El gobierno no quiere y quiere hacer la actualización recién en el 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo debe estar muy presionado porque no tiene dinero, dando tan buenos aumentos, ¿no ven? Entonces, uno es el problema de la sostenibilidad del solidario. 2, ¿es solidario o es discriminador este sistema? A ver, veamos, y voy a poner el ejemplo del sector salud. Un trabajador no profesionalizado de salud llega con su capital aquí y como su sueldo está aquí arriba, su monto referencial, digamos, gana 7.000. El 70% es 7 por 7, 4.900, está aquí arriba. Entonces, a este trabajador le van a subir hasta 4.200. ¿Ya? Ahora veamos el caso de una enfermera. Una enfermera con su capital llega aquí abajo, debajo del límite solidario máximo, que puede ser 3.000, 3.500, 3.400, en fin. ¿Ya? Y su sueldo está más arriba, ¿no? O sea,
ganan me corregirán ustedes, entre 12 y 18.000 bolivianos, dependiendo sus especialidades, sus turnos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? A esta enfermera, por los mismos 35 años, le van a aumentar la pensión hasta 4.200. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Al trabajador no profesionalizado le da pensión de 4.200 y a la enfermera profesional con especialidades igual le va a dar 4.200. ¿No ve? ¿Y qué pasa con los médicos? Los médicos, con su capital, se sitúan arribita del límite solidario. ¿A qué me refiero? El límite solidario máximo es 4.200 y con 35 años, hoy día los médicos llegan más o menos a 4.500, 5.000. Hay médicos que un poco más, hasta 6.000. Pero no más, ¿no? Y claro, el sueldo del médico está más arriba todavía, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos uno que recibe una fracción muy grande, un trabajador que recibe una fracción muy grande, una trabajadora profesional que recibe una fracción pequeña y un profesional sanitario que no recibe solidario. ¿Qué está haciendo el sistema? Nos está nivelando a todos hacia abajo, ¿ya? Y ese no es el objetivo de un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social tiene que preocuparse por dar pensiones adecuadas a todos sus asegurados. Y adecuadas quiere decir de acuerdo a lo que haya aportado. No estoy diciendo que les demos buena pensión a todos, 100%, no. Estoy diciendo que les demos pensiones de acuerdo a lo que hayan aportado, ¿no? Pero el sistema, el gobierno lo que está haciendo es agarra a los maestros, a otros, les da una pensión para que no reclamen de 4.200, que es más o menos hoy día hasta el 60%, y ha ido bajando ese porcentaje de lo que ganan, ¿no? Y ellos, el gobierno se llena la boca diciendo que ellos han creado el solidario, que están dando el solidario. Por favor, ¿quién paga el solidario? Los mismos trabajadores. Todo sale de las mismas correas. Digo, el cuero sale, o las correas salen del mismo cuero. ¿Ya? Entonces, esto hay que cambiar, ¿no? Perdón. Bueno, miren, no sé qué he hecho, perdón. Era ya la última, pero creo. ¿Sí? Ya. Seguiré, por favor, mientras tanto. Ya pasé. Miren, entonces, el primer tema, le podemos pedir a la gestora que cambie el régimen de inversiones o que tome medidas para aumentar la rentabilidad. No lo podemos pedir, porque la gestora está al nivel del cajero, al nivel del contador, ¿no? A quien tenemos que pedirles al ministerio y al viceministerio. Ahí está bien, eso sí es lo otro. No cambia, ¿no? Ya, es al viceministerio. Le podemos pedir a la gestora que cambie, por ejemplo, el régimen solidario y que haga solidarios para todos, ¿no ve? O sea, no solo para los que menos tienen, que es importante. No, entonces, ahí les pido, compañeros, el problema es el siguiente. Miren, está bien, con esto ya voy a terminar. El problema no está en la gestora. Ojalá le vaya bien, ¿no? Ojalá le vaya bien a la gestora. Porque si le va mal, imagínense, nos vamos a arruinar nosotros, ¿no? Pero hay que pedir los cambios a nivel del ministerio y a nivel de la APS, ¿ya? ¿Qué cambios son estos? Son cambios, primero, políticos, ¿no? Tiene que cambiar la ley, tiene que cambiar la ley en términos de la rentabilidad, en términos del solidario, etcétera, ¿no? Y a la gestora lo más que le podemos pedir es que trabajen de tal manera que eviten las filas. Han visto todas las filas que hay. Trabaje y nos dé asesoría, nos asesore. En otros países, por ejemplo, te mandan a uno el extracto y le dicen, mire, usted está aportando tanto, va a llegar a tanto de pensión, si quiere mejorar haga esto, haga el otro, en fin, le dan asesoría. Aquí no.
Aquí no. ¿No? Entonces, ese tipo de cambios hay que hacer urgente, ¿no? Entonces, no se trata de, como dicen muchos economistas que antes estaban trabajando en el Estado y ahora están en la oposición, de que defendamos a las AFPs, de que nuestro dinero se está perdiendo. No, todavía no. De lo que se trata es de que cambie la ley, mejore el funcionamiento y mejor si volvemos toda la seguridad social autónoma. No solo el sistema de pensiones, sino también la seguridad social de corto plazo, que sea autónoma. Sería una maravilla, ¿no? Para que los políticos no intervengan. Y respecto a la pregunta que me hizo el señor hace rato, de que sería un límite, yo decía, mi respuesta era que en el de capitalización individual, en el primer, no hay límite. Mientras más capital uno ponga, más pensión puede tener, ¿no? Pero como la rentabilidad es baja, poner mucho capital al sistema no conviene. Por ejemplo, si la rentabilidad es más del 8%, sí conviene poner capital adicional al sistema, pero si es menos del 8%, no. Pero si voy a entrar al solidario, ¿no? Lo más que conviene aportar es 35 años. Y en algunos casos un poco menos. Hay que ver, por ejemplo, los médicos aportan mucho al sistema solidario, ¿no? Entonces hay que hacer la matemática, ¿no? ¿A qué matemática me refiero? Si yo aporto 2.000 o 3.000 bolivianos al mes, ¿cuánto va a subir mi pensión? ¿No? Si la relación es positiva, es decir, estos 2.000 bolivianos tienen un efecto de que va a subir de manera no sustancial, pero sí, digamos, más que financieramente este dinero, entonces conviene seguir aportando. Si no, conviene cortar y hacer lo que mucha gente ya está haciendo de jubilación con continuidad laboral, ¿ya? Pero eso hay que hacerlo siempre analizando, no a ciegas. Muchos trabajadores le meten a ciegas, ¿no? Lo mismo con las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, pueden adelantar 1 año por cada hijo nacido vivo, ¿ya? Por lo general, a las mujeres que tienen un hijo, les conviene adelantar la edad de jubilación. A las mujeres que tienen 2 hijos, ¿no? Hay que analizar el caso, porque hay casos en los que les conviene y hay casos en los que no. Y a las mujeres que tienen 3 hijos, no les conviene adelantar su edad de jubilación. ¿Por qué? Porque esperan a los 58 y les aumentan 36 meses. Y los 36 meses son casi $100 más de pensión. ¿Me van a entender? Entonces, ¿a qué mujeres con 3 hijos les conviene adelantar la pensión? Solo a las mujeres que tienen sueldo elevado. Y cuando digo sueldo elevado, estoy hablando arriba de 35.000, 40.000. ¿Ya? Entonces, no a ciegas. Y eso también yo a veces digo, hay gente que me viene y me dice, no, yo he aportado demasiado, ya me he pasado en los aportes. ¿Y cuántos años ha aportado? 15. No, pues 15 es bien poquito, han visto cómo es la esto, ¿no? O sea, pasarse, hay que tratar de llegar en el sistema por lo menos a 30 años de aporte. ¿Ya? Hay gente que tiene 15 años y como si se hubiera cansado ya quiere jubilarse, ya quiere retirar. No está bien, porque la jubilación, han visto en esos gráficos, es a largo plazo, no es a corto plazo. ¿Ya? Y es para la vejez. ¿Ya? Y por último, miren, muchas personas piensan en la jubilación así a sus 58 años, a sus 55, y están viendo solamente eso, cuánto van a recibir a los 55, 58. No, lo que hay que ver es hasta el final. Si lo que yo firmo a los 55 o 58 me va a alcanzar para vivir a los 65, para pasar mis 70 años, para pasar mis 75 años. ¿Ya? Es decir, a veces tenemos que rompernos la mirada de corto plazo y tener una mirada de mediano y largo plazo. ¿Ya? Y lo otro que hay que hacer es planificar la vejez. En Bolivia no hay la costumbre de planificar la vejez. Una cosa es planificar la pensión y sacarle el mayor provecho posible, y otra cosa es planificar la vejez. Planificar la pensión significa ver cómo estoy aportando, cuántos meses tengo, a cuántos quiero llegar, cuánto voy a sacar de pensión, me conviene seguir aportando, no me conviene seguir aportando. Eso es planificar la pensión. Pero planificar la vejez quiere decir, además de planificar la pensión, quiere decir, ¿dónde voy a vivir en mi vejez? ¿Tengo casa propia, alquiler, anticrético? ¿Dónde? ¿No? ¿Me va a alcanzar lo que tengo?
de pensión? ¿Quién me va a ver en la vejez? ¿Por qué es importante que alguien a uno le vea en la vejez? Miren, todo el mundo piensa que el problema es morirse, ¿no? Han visto, hay gente que se compra su terrenito, todo está preocupado de si se va a morir. No es cierto. El problema es si no te mueres. Es exactamente al revés. Si no te mueres, ¿quién te va a pasar un vaso de agua? ¿Me dejo entender? ¿No? Y aquí voy a terminar con esto. ¿Hay feministas aquí? Espero que no. Así voy a hablar mal de las feministas. Todas las feministas todos los días se preocupan de que hay un feminicidio, 2 feminicidios, sale en la prensa, todo. ¿Quién se preocupa de cómo mueren las mujeres adultas mayores que no tienen jubilación? ¿Han recibido atención médica? ¿Han muerto en el hospital? ¿Han muerto en su casa? ¿Han sido bien atendidos por el médico? ¿No tenía medicamentos? ¿Ha muerto de dolor? ¿Cómo ha muerto? Nadie. Y les comento, hoy día en Bolivia hay en mujeres cerca de 430.000 mujeres mayores de 60 años que no tienen jubilación. Y hombres hay como 500.000, igual. ¿Cómo viven? ¿Cómo mueren? ¿No? Y como no tienen jubilación, trabajan hasta realmente desfallecer, hasta realmente morir, ¿no? Entonces, con eso termino. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, pregunta, estoy dispuesta a contestarles, por favor. Gracias. Por favor, a capela, alguien que... Sí, allá y después acá. Sí, doctor, adelante. Yo tengo varias preguntas. Y la primera, la pregunta Sí. Después de la pregunta. Número 1. Siempre hay que pensar que a lo largo de todas las charlas que hemos comentado, soy bien sincero, varias, no puede ser la palabra para que no sea tan mal. Varias no me refiero a lo que nos dijo, pero me refiero a cómo calcula ciertas cosas. ¿No? Los 111 años, realmente es ridículo. Siendo que la esperanza de vida para los hombres es 69 años, para las mujeres 35 años, para el año 2022. ¿Cómo pueden calcular para 111 años? Número 2, sobre el fondo solidario. ¿No? Como alguien que gana, un médico, ¿no? Que gana una licenciada, que ha trabajado, se ha esforzado, obviamente debe ser el estudio, etcétera, los especialistas, etcétera, puede llegar a ganar 4.200, casi lo mismo que un desmerecer, pero obviamente con menos esfuerzo, una persona que se ha preparado, no se ha preparado, perdón, como tal, pero obviamente ha ganado mucho menos, tiene que ganar lo mismo, o incluso, por lo que he visto, no puede ganar menos. Entonces, aquí surge un elemento, ¿no? Que es el de las razones. Yo siempre digo, ¿cuáles son las razones por las cuales ¿no? Y creo que falta a la vista. Las razones fundamentales son que necesitan y van a malgastar el dinero. Lo han hecho, lo están haciendo, y ahora que estamos con problemas, lo van a hacer más. Es por eso que a mí me preocupa, ¿no? A mí me preocupa realmente, y por lo que nunca me preocupa aún más, tomando en cuenta la coyuntura actual en la cual estamos atravesando, y considero, esto sí, para mí el hecho de que haya generado la gestora, ¿no? Creo que la verdad que no lo veo como algo que no forma parte de algo, de un plan. Realmente tiene que formar parte de algo, porque ya, más allá del tema que puede ser como un cajero, etcétera, la AFP, pero si ustedes se fijan en este cuadro,
usted nos ha mostrado el tema de las ganancias que tenían las grandes. Si se fijan hasta el año 2005, 2006, eran una prueba. Y qué ha pasado, ha entrado un gobierno de izquierda, que ha cambiado la normativa, ha cambiado muchas leyes, y evidentemente el tema de la capitalización de una empresa privada que sabe cómo hacer las cosas, porque esa es la gran diferencia de nuestro capital los primeros años. Como invertir en terminar como generar ganancias para nosotros, y reitero, vean ese cuadro. Ese cuadro es clave. Y en función de eso, ha entrado este gobierno y la curva se cayó. Hay un pico nuevamente, no recuerdo si es el año 2010, 2011, 2012. 7-8. Exactamente, la cual seguramente tiene mucho que ver con el boom económico, probablemente muchas empresas. Pero obviamente el pico ha sido bien jugado. Y tiene que ver porque la plata es una naturaleza cuando entra en ingentes cantidades por materia prima, evidentemente suma gasto. Entonces, yo tengo una posición personal. Para mí realmente el tema de la capitalización, el fondo la capitalización individual se ha traído buenos resultados, pero antes de este modelo económico. Con este modelo económico, ninguna empresa privada va a invertir. Realmente tengo una microempresa y es difícil hacerlo, también. O sea, este modelo no te permite, no está a las condiciones para eso. Entonces, realmente sí estamos ante un peligro terrible, grave. Mis preguntas ahora, rápidas. La primera pregunta sería, el dinero que cuando uno fallece, tiene 111 años, pero fallece a los 75 años, ¿dónde se va? ¿Dónde se va tu dinero cuando tú te mueres? ¿No? ¿Te mueres dónde va a estar? ¿No? Esa es una gran duda que yo tengo, ¿no? Bueno, me puedo responder esa pregunta. Con todo gusto. El dinero que sobra, porque sobra dinero cuando uno fallece, ¿no? Incluso teniendo cónyuge, ¿no? Porque se hace el cálculo para el titular y para su cónyuge y determina siempre el cónyuge, como te he dicho. Entonces, siempre va a sobrar dinero, siempre. Todo ese dinero que sobra se va al fondo común, ¿no? Se va al fondo común. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si se quedara en el fondo y como ya no va a cobrar la persona que ha fallecido, ¿no? Ni su cónyuge, ese dinero se distribuye entre todos los jubilados que quedan vivos, ¿no? Pero es imperceptible. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas que hacen que suba o baje las pensiones. Uno es la rentabilidad. Si hay buena rentabilidad, suben las pensiones. Si hay mala rentabilidad, baja la pensión. Y lo mismo es con la mortalidad. Si hay alta mortalidad, sube la pensión. Y si hay baja mortalidad, baja la pensión. Entonces, cuando más mortalidad hay, tendría que subir la pensión. Pero como la rentabilidad está baja ahora, igual no sube la pensión. Por ejemplo, el año 2021 con el COVID ha habido elevada mortalidad, sobre todo de adultos mayores, pero no ha subido la pensión porque la rentabilidad estaba muy baja, entonces ha sido más peso de la rentabilidad. Entonces, por eso no se siente cuando alguien deja su dinero entre los otros. O a veces uno ni fija su boleta, pero a veces varía 10 centavos, 20 centavos, ¿no? Ahora, ese no es el problema. Es el problema, pero hay más grave. Por ejemplo, les comento, yo he tenido un cliente que tenía como 543,000 bolivianos de capital, ¿ya? Sus hijos mayores y él había quedado viudo, ¿no? Entonces era solo. Se jubiló en octubre, ¿ya? Y comenzó a cobrar la pensión, firmó el contrato en octubre y comenzó a cobrar la pensión de más o menos, él era abogado, tenía un sueldo más o menos como médico, todo. Él estuvo cobrando como 3.500 bolivianos de pensión. Cobró en noviembre, cobró en diciembre y falleció el 25 de enero. Sus 500,000 bolivianos se van al fondo común.
no se han quedado como herencia, nada. Se han hecho juicios, todo, no han cedido, ¿no? Porque claro, tampoco tenemos control del poder judicial. Entonces, ese sí es un problema grande, ¿no? Porque hay mucha gente que es sola, ¿no? Y que deja su dinero y sus hijos ya son mayores, todo, y no pueden nombrar los derechamientos, nada, ¿no? O si puede, no conviene. En muchos casos no conviene. Entonces, debería hacerse como en otros países. En otros países, por ejemplo, a uno le permiten elegir. Te dicen, te vas a jubilar de tal manera que dejes todo tu dinero una vez que fallezcas en el fondo, o quieres dejar el dinero que sobra como herencia. La única diferencia es que cuando tú vas a dejar todo tu dinero en el fondo, te dan un poco más de pensión. Y cuando tú dices, quiero dejar como herencia, te dan un poco menos de pensión. Pero después no hay mayor diferencia. Pero aquí ni nos preguntan. ¿No ves? Ni nos preguntan. Y tampoco nos dan asesoría. Por ejemplo, a ver, una señora, 58 años, diagnosticada de cáncer, ¿no? Se va a jubilar. ¿Le conviene jubilarse? Dependiendo de su expectativa de vida, ¿no? Pero eso hay que charlar con la persona que está atendiendo. Entonces, si tiene 2 años o 3 años de expectativa de vida, se le tendrá que decir, mire, solo va a cobrar 3 años y todo el dinero que sobre lo va a perder. ¿Por qué no mejor? Por ejemplo, hay formas de dejar masa hereditaria, hay formas en que se puede declarar un derechamiento de tercer grado, ver cuál le conviene, eso hay que hacer. Pero no, eso no hacen las AFPs, ni va a hacer la gestora. ¿Por qué? Porque el gobierno en 2011 ha sacado un decreto donde prohíbe a las AFPs, y la gestora sigue prohibida, de dar asesoría previsional a todos los trabajadores. Entonces yo digo, ¿para qué les pagamos? Le estamos pagando y no nos dan asesoría. Nosotros no tenemos que ser expertos en finanzas ni en pensiones, ¿no? Ellos deberían indicarnos, darnos las pensiones, incluso llamarnos por teléfono, decir, mire, esto está yendo así, haga esto, haga el otro. Nada de eso. Entonces, hay esos dos casos. Uno en que puedes perder todo tu dinero porque has fallecido antes, y otro en que tienes que evaluar si te conviene o no jubilarte dependiendo de la expectativa de vida. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Claro, yo en un lado de un ustedes seguramente saben, ese tema de la jubilación uno que yo vi que había como 5 o 4 que se debería, que se jubilaban algunos al tiempo, otros al tiempo, otros con el fondo solidario, como la mayoría de nosotros maestros jubilan con esta fórmula, o todos entran dentro de eso, creo que no, porque por eso los militares se jubilan con el 100%, los militares igual con el 115%, 70%. A ver si nos aclara. Bueno, miren, hoy día solo los militares se jubilan con el 100%, ¿ya? Y el 100% no sale de nuestro dinero, no sale del fondo de pensiones, sale del Tesoro General de la Nación. Bueno, que también es nuestro dinero por medio de los impuestos, ¿no? Pero no sale del fondo de pensiones. Los policías se jubilan con un poco más, 70% y demás, pero los policías aportan más, aportan también a su mutual. Entonces, les dan lo que les dan en la AFP como a nosotros, y aparte les dan de su mutual. ¿Ya? Entonces, alguna vez había la idea de que, por ejemplo, los jueces querían quedarse en la AFP, pero además tener su mutual para ellos aportar más, ¿no? Y la verdad es que si uno aporta más, puede tener mayor pensión, solo que en este momento no conviene por la rentabilidad. Y en el sistema como está ahorita, con solidario y sin solidario, los maestros y los obreros, trabajadores no profesionalizados de salud, policías de bajo rango, están jubilándose entre el 60 y 70% de su último promedio salarial, ¿ya? Si tienen más de 30 años, si tienen menos de 30 años aportados, se jubilan con el 65, 60%, depende eso ya de los años. Profesionales, digamos, por ejemplo, administrativos, auditores, contadores, administradores de empresas, etcétera, etcétera,
se están jubilando con el 30-40% de su promedio salarial. Profesionales de ingresos medios y altos, repito, médicos, enfermeras, banca, eléctricos, petroleros, aviación, se están jubilando con 20% o menos de su promedio salarial, ¿no? Ahora, claro, el problema es que si tú les reduces la pensión a los maestros o a los mineros o al día siguiente te paralizan el país, ¿no? El problema es que los profesionales, lo que se dice clase media, no sale a marchar, no se organizan, no creen en los sindicatos, no nada. Entonces, ese es el gran problema. ¿Alguien más, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Realmente, un aplauso, por favor, por la ayuda. Nos ha aclarado muchísimas cosas. Evidentemente, seguro que muchas veces o ahora van a surgir otras tantas. Vamos a tener contacto con el licenciado Rodríguez sobre esta situación, ¿no? Agradecerle mucho, licenciado Gustavo Rodríguez, por todo, ¿no? Muchas gracias por la diferencia de poder darnos este tipo de cosas que son muy necesarios, ¿no? Nos aclaran muchas dudas, nos surgen más inquietudes, ¿no? Definitivamente, y como siempre a La Paz, pues queríamos que gran parte o buena parte de nuestros afiliados tengan esto. Seguramente a través de los canales que tenemos de comunicación, si alguien tiene alguna duda, podemos pasar al licenciado y él nos va seguramente a comentar, y si hay muchas, pues puede haber un segundo conversatorio comprometiéndolo, por favor, licenciado, un segundo procedimiento, porque a veces es necesario siempre tener este tipo de charlas. Más, reitero, eso sí quiero enfatizarlo, en la coyuntura actual que estamos viviendo, reitero, la económica, ¿no? Que lo económico ahora se está relacionando mucho con el tema de pensiones. Bueno, perdón por la hora, entiendo ya es tarde, creo que con esto nos despedimos y muchísimas gracias por su presencia. Hasta otra oportunidad. Un aplauso.